Como psicóloga apasionada por la promoción de la salud mental y el crecimiento personal, y como quien convive con un trastorno neurológico funcional, una condición que ha transformado mi manera de entender la vida, el bienestar y el autocuidado, quiero compartir a través de mi historia y la de otros las diversas alternativas que tenemos para sanar. Acompáñame a socializar y conocer experiencias que demostrarán cómo la fe, la resiliencia, el amor, el propósito y la unión nos permiten renacer. Pues en el camino hacia la sanación, juntos somos magia. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Soy Mariluz Restrepo Morales y este es un nuevo episodio de Juntos Somos Magia. Hoy cuento con la fortuna de tener aquí a una invitada muy especial. Ella es una colega, fuimos compañeras en la universidad, tenemos en común el alma mater, donde nos preparamos como psicólogas. Ella es una psicóloga quien ha tenido una experiencia también de perder hijos. Temas de los que hemos venido hablando. Si se vieron el segundo capítulo, les conté que uno de los retos con mi esposo fue el perder un bebé. También quienes se vieron el tercer capítulo, la historia de Shirley y Jaime, quienes también nos contaron su vivencia al perder un hijo. Y hoy queremos darle continuidad a este tema para seguirlo visibilizando. Así que hoy tengo a la compañera que les digo para que nos hable desde el lado personal, porque también tuvo esta vivencia, pero también para que nos aporte mucho a este tema desde el lado profesional, ya que ella se especializó en el tipo de duelo donde se acompaña a las personas, a las mujeres, las familias que han perdido un bebé durante el embarazo o a los pocos días u horas después de nacer su bebé. Así que hoy vamos a hablar de este tema. Ella vendrá a darnos todos sus conocimientos desde la parte técnica, teórica, profesional, pero también nos hablará de todas esas alternativas que ella ha encontrado en su camino, porque tuvo la vivencia, y las alternativas que les puede aportar a las personas que tal vez han vivido esta experiencia, la viven o la vivirán. Así que se las presento. Ella es Carolina Olaya Rúa. Caro, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Mari. Qué introducción tan bonita. Yo feliz de estar en este espacio, de compartir un momento en este proyecto tan bonito que tienes, donde tenemos la posibilidad de abordar estos temas que son sensibles, pero que requieren ser visibilizados, como tú bien lo nombras. Yo soy psicóloga clínica profundamente comprometida con ese abordaje humano y respetuoso, especialmente en este tema del duelo y el duelo que vamos a abordar hoy, que es gestacional, perinatal y neonatal, que ya más adelante les explicaremos cuáles son las diferencias de los mismos, ¿cierto? Un espacio que espero que resuene en las personas que debe resonar y que sepan que no están solos y que habemos muchos profesionales que queremos acompañarlos en ese transitar del duelo. Así es, Caro. Sí, porque realmente es un tema que muchas personas vivimos, pero que paradójicamente es desconocido. Tal vez por estigmas sociales, por tal vez sesgos culturales, de no darle la importancia que tiene este tema. Así que Caro hoy viene, como les decía, a aportarnos mucho desde su rol profesional y también personal. Así que Caro, empecemos a hablar del tema y quisiera por favor que nos hablaras brevemente de qué es un duelo como tal. Sí, duelo es ese proceso que yo comienzo a vivenciar para sanar una vez tengo una situación muy dolorosa o traumática, ¿cierto? Existen diferentes tipos de duelo. Mm, Hay un duelo que es anticipado,
que yo vivencio o me preparo para vivenciar con personas que están en un estado crítico de salud, ¿cierto? Entonces yo me preparo para esa ausencia que vendrá. No quiere decir que no va a doler, claro que sí, pero yo voy a tener herramientas para poder volver a ese equilibrio, a esa calma y a ese control emocional. El duelo no solo ocurre por pérdidas vitales, también cuando yo pierdo una relación amorosa, pierdo un trabajo, pierdo algo material, un carro, una casa, un proyecto. ¿Por qué? Porque lo que trato de sanar en ese proceso de duelo es ese vínculo que yo perdí. Así es, Caro. Sí, porque cuando nombramos el duelo aceptamos que algo perdimos, que algo no se nos dio como lo queríamos, que no se cumplieron las expectativas que teníamos hacia ello y es importante identificar y validar todas esas emociones, tal vez desagradables, que eso nos genera. Entonces es súper importante darle un nombre y un lugar a esa pérdida, a ese duelo y poderla transitar de buenas maneras, encontrando siempre alternativas para sanar adecuadamente. Eso. Claro, ahora continuemos por favor con los términos de qué es duelo gestacional, perinatal y neonatal. Por favor, haznos la diferenciación entre cada una de estas categorías. Sí, bueno, duelo gestacional ocurre desde el principio del embarazo hasta la semana 20. A partir de la semana 20 hasta el primer año de vida podemos llamarlo duelo perinatal. Ya luego también se conoce a partir del nacimiento, sea que es con vida o sin vida de ese bebé, hasta el primer año como neonatal. ¿Cierto? Esas serían como las diferencias, pero como que lo que los une es ese dolor familiar y esa pérdida de ese miembro, como tú lo mencionabas, de esa expectativa, de esa ilusión que yo tenía. Claro, esos bebés que no pueden estar de manera terrenal, tal vez por ese embarazo que no logró desarrollarse porque se perdió en etapas muy tempranas, Ujú. o ese bebé que fallece dentro de nuestro vientre aun cuando ya el embarazo está muy avanzado, o ese bebé que infortunadamente alcanza a nacer pero muere al poco tiempo. Entonces es importante que hablemos de estos tipos de duelo, porque muchas lo hemos vivido Ujú. y no queremos que esto se nos minimice, no queremos que las personas tal vez no tengan las herramientas para transitar este duelo y aquí queremos también compartir esas herramientas para que si tú lo vives, sepas cómo afrontarlo. Y si tal vez tienes a alguien conocido que lo haya vivido, sepas también cómo acompañarlo. Sí, porque algo muy importante, Mari, es que el duelo en sí no es algo patológico, pero cuando a mí no me acompañan de forma adecuada o yo no le doy un lugar a eso, sí se puede convertir en algo patológico. ¿Qué quiere decir? Que afecta pues dos o más áreas de mi vida. Entonces el área laboral, el área familiar, mi área personal, porque estoy teniendo una tristeza muy profunda que no me deja disfrutar de lo que yo antes disfrutaba. Estoy teniendo unos ataques de ansiedad muy recurrentes. Estoy sintiendo una culpa que no me deja avanzar. Tengo pensamientos rumiantes constantemente que no me permiten rendir en mi trabajo o en mi familia como antes lo hacía. Súper importante que tengamos en cuenta y quienes tal vez estén sintiendo así, hoy vamos a hablar de la pérdida de un hijo, de este Ujú. duelo perinatal, gestacional, pero también si estás teniendo cualquier tipo de pérdida que te haga sentir en ese proceso de duelo, que no has podido asimilar esa realidad, que no se cumplió esa expectativa y estás teniendo los síntomas que Caro nos acaba de describir, pues la invitación es a que busques ayuda. Sí, porque muchas veces cuando anunciamos la llegada de un bebé, lo hacemos público. Cuando esa pérdida ocurre, viene un silencio que aísla. Muchas veces yo en mi familia, en mis amigos, no puedo encontrar más que palabras de aliento y de amor, pero no es de pronto lo que necesito. Necesito ser escuchado sin ese consejo o tal vez ser acompañado desde lo presencial, más no de la reflexión, pero no sé cómo expresarlo. Entonces es buscar ese momento, esa ayuda profesional que me permita eh, volver a mí, volver a reconocer lo que siento.
porque me niego. Acepto de pronto ese consejo de estás muy joven, ya vendrán más, de que viene con amor seguramente, pero no me valido mi sentir. Si yo no lo valido, no lo puedo tramitar. Así es. Claro, y para que hablemos más en materia de estos duelos cuando perdemos un hijo, quisiera por favor que nos contaras tu experiencia, por favor, Si yo cuando tengo, perdiste tus bebés. sí, yo tuve dos pérdidas, ambas fueron gestacionales porque ocurrieron antes de las 20 semanas. Eh, Ninguna de las dos tuvo un diagnóstico médico, que creo que es una de las cosas que más pesa en el imaginario de la pareja o de la familia que estaba como gestándose, que no sabes qué fue, entonces viene una sensación de culpa. Hice algo mal, mi cuerpo hizo algo mal. Mi cuerpo funciona mal porque tú tienes una culpa, ¿cierto? Vienen esos primeros pensamientos, vienen, como te decía, de pronto esas frases que tratan de alentarnos, pero no lo hacen de aquellos familiares, de aquellas personas. Algo muy importante, nuestra pareja. Nuestra pareja vive el duelo de una manera diferente. No quiere decir que no se haya compenetrado con ese bebé, que no lo esperara o que no sintiera nada. Todos somos diferentes, vivenciamos diferente y muchas veces ese duelo es causal de separación en parejas porque siento que estoy muy solita y que de pronto mi pareja no está sintiendo lo mismo que yo, no está vivenciando lo mismo que yo y eso me hace reclamar su forma de sentir, su forma de tramitar ese dolor. Esperando la misma mía. Exacto, entonces si yo no veo que él llora conmigo o yo espero que él hable de ese tema con sus allegados y no lo hace, siento que no, de pronto no tiene la misma importancia, pero no. Para eso estos espacios de ayuda para yo poder tener a alguien a mi lado que no me está juzgando y que me está permitiendo pararme desde diferentes perspectivas a mirar a ese otro que también lo complemento yo. ¿Cierto? Porque no quiere decir que a él no le duela. Lo que pasa es que yo no puedo juzgar un dolor que no siento y solemos hacerlo. Solemos pensar que si no te duele como a mí, es que no te está doliendo. Y si te está doliendo, puede que tú tengas otras maneras de expresarlo. Si tú no lo hablas, si tú no lo dices, no quiere decir que no te importó. Simplemente no tienes las herramientas o no sabes cómo empezar. Para eso estamos nosotros. Para ayudarte desde una parte que no es desde la obligación. Nosotros nunca como terapeutas te vamos a obligar a hacer algo que tú no quieras. Siempre vamos a como a primar tu bienestar integral. Entonces te vamos a proponer diferentes estrategias, porque ahorita les vamos a hablar de algunas que podemos implementar en el hogar. No quiere decir que porque las hagan no van a requerir un apoyo más extenso, pues más profesional, pero les pueden ayudar a lograr ese punto de equilibrio, de calma, donde yo pueda decir, necesito ayuda, quiero buscar ayuda, estoy comprometido con ir a expresar esto que siento o a sentirme acompañado desde esa visión profesional, ¿cierto? Eh, pues eso es como la mirada que yo me he dado cuenta en estos años que se puede abordar, porque es que el duelo no se hace, no se compra, no se construye, ¿cierto? Yo lo atravieso y yo elijo en ese camino quiénes me van a acompañar y con qué herramientas voy a estar. Es como tú entrar a ese mar y ese mar, ese oleaje está desbordado. Entonces, ¿cómo vas a construir esa barquita y a quiénes vas a poner de salvavidas ahí? ¿Cierto? Sí. Eh, y creo que para eso estamos, para notar esas pequeñas diferencias y mirar e invitarte y acompañarte sin juzgar a atravesar ese dolor juntas, ¿cierto? Porque nunca el objetivo es olvidar, jamás. El objetivo es recordar desde el amor, recordar desde la paz, desde la tranquilidad, ese momento específico en mi vida y se puede hacer. Porque cuando yo tengo una experiencia tan dolorosa como es la pérdida de un hijo, yo puedo incluso generar un trastorno de estrés postraumático. Cuando llega de pronto esa nueva oportunidad de construir familia, de ser mamá, yo puedo vivir esto, retomar ese trauma
y ya vivirlo desde el miedo, ya todo eso que era ilusión, que era amor, que era entusiasmo, se convierte en miedo, en culpa, en pavor, en terror. Entonces no estoy disfrutando esta nueva etapa. Estoy en una hipervigilancia de mis síntomas médicos, en una hipervigilancia de mis emociones, de lo que está haciendo el otro. Entonces tengo la responsabilidad de ser mi propio como observador. Además observo a mi pareja, además observo a mis papás, además cualquier cosa que pase en mi organismo ya la estoy observando y relacionando con esa experiencia anterior. ¿Por qué? Porque no le di un trámite, no le di un lugar. Entonces constantemente van a venir pensamientos a mí, y si vuelve a pasar lo mismo, y si este examen que anteriormente fue el que me evidenció la pérdida vuelve a salir mal. Claro, porque está el miedo Exacto. latente, voy a volver a perder el Exacto, bebé. y cuando tú menos piensas, tienes 7 meses de gestación y no has tenido ni un día feliz y tranquilo en tu vida. Tus Disfrutando noches, plenamente ese embarazo. exactamente, no sé, y eso te afecta. Te afecta también en ese desarrollo. Cuando vayas a los médicos te van a preguntar, ¿estás durmiendo bien? ¿Estás comiendo bien? Pero como tú andas con esa preocupación, esa angustia aquí guardadita, no lo estás haciendo. Entonces le añades un poquito más de tensión a eso que ya estás viviendo. Entonces es buscar ese lugar que va a ser un regalo para ti, para tu familia, para tu nuevo proceso. No quiere decir que yo no lo hablo, ya lo superé, que suele ser algo como, es que era muy pequeño, entonces no había casi sentimientos ahí. No, es que era el tamaño de un frijolito, ¿por qué te afliges por eso? O ya es hora de que lo dejes ir. Todos tenemos tiempos diferentes, ¿cierto? Claro. Y como te decía hace un rato, duele esa expectativa. Esa expectativa que de pronto ya tenía una fecha probable, que de pronto ya tenía un nombre, ya tenía un dormitorio, que de pronto pudo estar ahí un par de días, un par de meses en ese espacio. Entonces es eso lo que de verdad duele y lo que yo usualmente no tramito, lo que yo usualmente guardo en mi sentir, en mi corazón, en mi mente, y no comparto, porque recibo del otro esas frases que buscan alentar, pero que por el contrario invalidan. No, exactamente, invalidan todo mi sentir. Entonces yo me voy aislando. Esos embarazos posteriores a las pérdidas gestacionales, perinatales o neonatales suelen vivirse en mucho silencio, miedo y soledad, porque no me atrevo ni a decirle a mi pareja lo que estoy sintiendo, porque como no encaja con mi manera de sentir dolor, siento que es menos importante para él. O siento que me va a dar una respuesta que no me va a servir, de pronto una que puede venir desde el amor, pero no la voy a sentir así. Y también el otro extremo de no quiero demostrarle que me duele, no quiero que me vea llorando todo el tiempo, porque no lo quiero sobrecargar a él, porque es mi dolor y no quiero transmitirle ese dolor a él. Exacto, y va cargado de culpa porque seguramente fui yo la que hice algo. ¿Tú sabías que en Colombia 1 de cada 10 mujeres tiene una pérdida de las que estamos mencionando? Y ninguna o la mayoría no la aborda en un proceso psicoterapéutico, porque asumen eso como hay que seguir, no pasó nada. Asumen esas frases, invalidan todo ese sentir, luego viene de pronto ese nuevo embarazo, o yo ya rechazo esa idea. No, ya lo de ser mamá no es para mí. No quiero buscar un bebé. Pero si tú buscas adentro, es ese miedo, es ese terror de si me vuelve a pasar lo mismo que hago. Y si yo soy la culpable de eso que hago. Entonces es como invitar, ven, no tienes por qué pasarlo sola. Estamos muchas personas a tu alrededor y va a ser a tu tiempo. No es desde la obligatoriedad. Ven ya, estamos a tiempo de que hagas esto y esto y esto y esto para que sanes. No es un proceso lineal, como tú ya lo has mencionado. Tiene altos y bajos. Pero cuando yo estoy bien acompañada, me es más fácil retornar a esos buenos momentos o a esa calma para pensar bien cuál es el siguiente paso. Claro. Sí, y queremos abordar este tema porque somos muchas las que hemos vivido esta experiencia, esta realidad. Para algunas
mujeres o familias tal vez no ha sido muy trascendental. Tal vez por ese miedo de afrontar esa realidad la reprimen, ¿sí? Y también es respetable quien para ellas o esas familias no haya sido tan trascendental haber perdido un bebé. También puede haber el caso y se lo respetamos, pero hoy queremos hablar por esas mujeres a quienes esta experiencia sí ha sido de un alto impacto emocional negativo, a quienes sí ha sido un duelo, porque para mí lo fue. La pérdida de mi hijo para mí ha sido de las experiencias más desgarradoras que he tenido en mi vida. No sé, Caro, tú cómo lo sientas, cómo lo También es sentiste. así, y ahora que te escuchaba Mari, también es hablar por estas mujeres, estas mamás de corazón, porque es que siento que así tú lo esperes o no, desde el momento que te dan la noticia si estaban esos planes, tú comienzas a asumir un rol de madre que en unas está más marcado, en otras no, ¿cierto? Cuando ocurre la pérdida, también está esa pérdida de identidad mía como madre. No soy buena para eso, entonces es hablar por ellas, hablar por aquella mujer que en su duelo se tuvo que esconder para llorar, por aquella mujer que tuvo que en su trabajo aparentar que todo estaba bien, por la que te contesta en el chat de amigas, tranquilas, todo bien, ya pasó. Es por todas ellas que lo vivieron en silencio, porque sí es una experiencia muy dolorosa, muy desgarradora. Mira lo que yo te decía, puede desencadenar un trastorno de estrés postraumático y tú no saberlo. Viene el detonante cuando viene esa nueva gestación. Entonces es como para eso visibilizar que estos espacios existen, que ya hay muchos programas, mucho acompañamiento adecuado eh, para abordar esta temática. Donde yo puedo empezar de pronto de manera solita y después ir involucrando a esas otras personitas, porque yo ya voy a tener una mirada más amplia para ver cuándo de pronto están esas afectaciones. Entonces puede que yo muchas veces invisibilizamos al padre, porque como es nuestro proceso, nuestro cuerpo de mujer el que más se afecta, entonces ese padre no. Y si él empieza a ir, si él busca a esa persona ajena y empieza a hablar y ya te sientas a hablar y tú dices, veo eso en mi esposa, veo eso en mi mamá, porque tú no sabes con qué ilusión lo esperaban, ¿cierto? Solo que muchas veces desde el amor te dan las frases reconfortantes que ellas consideran, ¿cierto? Entonces es brindar estos espacios para hablar de esto, para, para cuando yo me pregunto, ¿y ahora cómo me curo? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y esto cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? ¿Seré la única? Muchas veces pensamos, solo me pasa a mí y es porque algo malo tengo. Entonces es buscar esos espacios, es saber observar cuáles son los idóneos, porque muchas veces nos exponemos de pronto a violencias dentro de las mismas revisiones que tenemos luego de las pérdidas, porque entonces estamos en una sala con muchas mamás, con su gesta bien y tú te preguntas, ¿y por qué yo no? Y eso también es una violencia psicológica porque tú estás empezando ahí, estás apenas dando los primeros pasos a comprender lo que pasó y dando esos pasos que siguen a buscar algo para comenzar a sanar y a tramitar. Entonces es darle reconocimiento a todo esto y darte cuenta de que eres más fuerte de lo que muchas veces piensas. Entonces es sanar también por mí, por mi familia y por ese nuevo bebé que me puede estar esperando, ¿cierto? Porque si yo vivo con miedo, ese embarazo yo no lo voy a disfrutar. No me hagas baby shower que yo no quiero nada hasta que nazca porque no le celebremos el primer cumpleaños, algo así, porque no le vivo con ese miedo. A volver ya en la crianza una madre sobreprotectora, porque yo nunca sané ese duelo que correspondía a ese hermanito, ¿cierto? Yo no le doy lugar. Mamá, quiero un hermanito. No. Muy diferente a tú ya tienes uno bebé, mira, sabes que el lenguaje con los niños, los conocimientos, los conceptos que se le dan a los niños es de acuerdo a su edad, pero es bueno ir dando lugares a lo que ha pasado en nuestra historia, ¿cierto? Es muy diferente a cuando yo desde ese desconocimiento eh,
no le doy lugar, pero me vuelvo hipervigilante de todo lo que sucede con mis hijos, ¿cierto? Entonces, soy esa mamá que no permite que mi hijo se ensucie. Es que si se ensucia y se come esa tierra, no, se me va a enfermar. Y si se me enferma, y si se me muere, y si... Pero ¿por qué tengo eso acá? Claro. No lo he sanado, no me va a permitir disfrutar esa maternidad, no me va a permitir disfrutar esa crianza. Puede que no me permita ni siquiera disfrutar la relación de pareja. Porque no solo la pareja se fragmenta en ese momento de la pérdida y se separan muchos, sino en el momento de un nuevo embarazo. Sino en el momento en el que de pronto yo como papá sí quiero un bebé, pero tú como mamá tienes tanto miedo de volver a pasar esa situación que me dices, no, hagamos otra cosa y yo no entiendo y yo no sé cómo decirte sin lastimarte qué es lo que yo quiero. Entonces mi relación se fragmenta. Y yo soy, pero Dios, ¿qué está pasando? Es como una situación y que me viene otra y me viene otra y me viene otra mala, pero si tú vas a mirar, es algo que no has sanado, es algo que constantemente se te está recordando de ven, miremos esto primero para que podamos pasar a lo siguiente. Entonces es buscar ese espacio y priorizarme. Priorizarme porque entonces yo muchas veces esos silencios los hago por priorizar al otro. Yo no voy a decir nada para que mi esposo no se sienta mal, para que mi mamá no se sienta mal. Yo no voy a decir nada en el trabajo porque no, pues que me van a dar a mí permiso para ir a una cita psicológica. Yo cómo voy a justificar esto, no me echan. Es priorizarte, Y priorízate. también hay, Caro, discúlpame, también es porque es importante visibilizarlo, porque muchas veces lo callamos porque socialmente este tema no le da la importancia, como las personas que no lo han vivido, también están en todo su derecho, claro, tienen una perspectiva totalmente ajena, cero empática porque no lo han vivido, pero aquí también es importante ir psicoeducando a las Sí. personas, que las personas que no lo han vivido sepan que esto realmente es algo traumático para quienes lo vivimos, realmente es un duelo y no entrar a minimizarlo, invisibilizarlo y no entrar a esto de eres joven, luego tendrás oportunidad o ya viene el reemplazo, sí, que son todas estas cosas Y que nos algo muy dices. importante que dices, Mari, y qué pena que te interrumpa, pero es usualmente de pronto como nuestras abuelitas o así, desde su desconocimiento de amor, consideran que un hijo reemplaza a otro, ¿cierto? Entonces, tranquila, mija, que más adelante va a tener otro. Pues con la ayuda de Dios uno espera que sí, ¿cierto? Eh, pero ese otro no va a reemplazar lo que este vino a hacerme sentir, Así ¿cierto? es. Porque, por ejemplo, en mi caso, fueron los primeros acercamientos a esa maternidad. Entonces, el primero fue una ilusión impresionante. El primero que me entero, la noticia se da así súper bien, se vuelve pública. Cuando perdemos el bebé, ya no es una noticia pública. Entonces pasan los meses y tu barriguita no crece. Y la gente empieza a preguntarte, ¿y tú no estabas embarazada? Vienen en las explicaciones. Mi segundo embarazo, miedo desde el que veo las dos rayitas en la prueba, es miedo. Miedo y ya estaba en un proceso psicológico, pero el miedo me invade impresionante y es miedo. Y es miedo en cada paso. Miedo en cada paso. Luego ya es la nueva pérdida. También hay unas incapacidades de salud que tú las mandas al empleador y vienen preguntas porque claro, la gente no está acostumbrada a que llegue una incapacidad por una pérdida. Entonces, como ven qué pasó. Entonces ya tú tienes que empezar a explicar, no, mira, es que perdí el bebé, es que me tuvieron que hacer un proceso quirúrgico, es que esto, es que debo estar en casa, es que debo estar en hospitalización, en hogar, es que pero o sea, es desde eso, entonces la importancia de la psicoeducación. Ahora que tenemos una nueva ley de salud mental, qué rico que también se puedan acceder a estos beneficios de salud para estos temas. Lo queremos hablar porque sigo con la idea y es porque quienes no lo han vivido desde su desconocimiento, pues a veces llegan a minimizar lo que sentimos. Entonces, les cuento algo, a mí alguien llegó a decirme, no romantices esa pérdida.
Pues, y te lo digo con mucho cariño, es para que no sufras, no la romantices, es que solo tenía 6 semanas, ni feto era. Esas palabras, que claro, como no lo ha vivido, o tal vez si lo vivió no fue trascendental para él, pues entró a invalidar lo mío. Sí, desde el amor, porque para que yo no sufriera, pero eso me hizo más daño. Y eso es a lo que queremos llegar, o sea, que las personas conozcan esta realidad, sí pasa. Y es importante entonces que tengamos esas alternativas, esas herramientas de cómo realmente acompañar a la persona que lo Exacto. vivió. Sí, y como tú dices, un dolor que yo no vivo o no siento o no he sentido o así lo sienta, yo no puedo juzgar al otro con, con ese dolor, ¿cierto? O sea, un dolor que no se siente no se juzga y aplica para muchísimas situaciones de la vida. Así es, Caro. Ahora para ir finalizando, hablemos sobre esas alternativas, esas herramientas para sanar, para visibilizar este duelo, tanto para las personas que lo viven como las personas que tal vez pueden acompañar a la persona que lo está viviendo. Sí, Mari, porque mira, hay algo muy importante y son estas acciones simbólicas que yo realizo que le dan como orden a lo caótico a nivel emocional, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo pueda hacer de un orden simbólico tangible le va como a enseñar a mi cerebro que podemos llegar a un orden, ¿cierto? Y eso le va a permitir que él pueda tomar decisiones más adecuadas, más acertadas para su proceso. Cuando yo estoy experimentando o he vivenciado un duelo perinatal, mmm, gestacional o neonatal o cualquier otro tipo de pérdida que pueda causar en mí algún tipo de situación traumática o como lo decíamos al inicio, desencadenar alguna reacción emocional desbordada como hablábamos de una tristeza que no me permite hacer nada más, ataques de ansiedad recurrentes, pensamientos rumiantes de pronto autodestructivos, todo esto, ¿cierto? Entonces yo voy a comenzar como a poner orden, ¿cierto? Hay actos simbólicos que se hacen para permitirme a mí comenzar. Deben ser realizados en mi tiempo, en mi momento. Y te quería comentar una situación que me pasa a mí. Cuando yo tengo mi primer pérdida, yo recurro a un profesional de la salud mental. Y en esa primera cita, cuando escucha el motivo de consulta, me dice, perfecto, vamos a ponerle un nombre ya a tu bebé. Yo, pero ¿cómo así? Si yo no sabía si era niño o niña, ¿cómo que le ponga un nombre? Sí, pongámosle nombre para darle un lugar, para darle... Y yo, no, no. Sí, necesitamos ponerle un nombre. Eso era muy invasivo para mí en ese momento. Luego yo comprendí que sí, que claro, que ese acto de nombrarlo me permitía a mí comenzar a tramitar, le enseñaba a mi cerebro un orden, le daba una guía, pero yo lo tenía que hacer en mi tiempo, en mi momento, porque no era nombrar cualquier cosa, era nombrar una vida, una expectativa, era nombrar esa pérdida, era volver palabra ese dolor. Y primero debías asimilar, porque muchas veces cuando nos pasa esto es tan fuerte, tiene un impacto emocional tan fuerte en nosotros, que es como si viéramos una película, como si fuéramos un agente externo. Entonces tenemos primero que asimilar que realmente nos pasó, racionalizar un poco en medio del dolor y darnos esos espacios y a nuestro tiempo ir dándole ese lugar al bebé, Exacto. irle dando el nombre. Porque nada desde la obligatoriedad funciona. Y yo después comprendí que claro, yo le iba a dar un nombre, pero no iba a ser cualquier nombre, porque esto tiene un lugar en mi vida, hace parte de mi historia de vida. Yo no lo iba a nombrar por nombrar, yo iba a nombrar un hijo mío, ¿cierto? Porque como hablábamos ahora, ¿por qué pesa tanto este duelo? Porque está desde lo imaginario. Está, puede que haya logrado lo tangible dentro de lo perinatal y lo neonatal, y yo haya podido tocar ese bebé. Pero también está ese imaginario de que yo lo perdí en ese primer año y que hubiera sido. Y ya tendría 2, ya tendría 3.
¿Cómo sería? ¿Se parecería a sus hermanos? No. Ujú. ¿Sería bueno en el colegio? No. Entonces viene algo muy cargado. Yo no podía nombrarlo de cualquier manera. Tenía que Claro. ser algo que para mí y para mi pareja fuera importante y fuera duradero y pudiera estar en nuestra historia, ¿cierto? Fuera Ujú. significativo. Así Eso es. nos permitió, pero en nuestro momento. Hablar de eso en nuestro momento, ¿cierto? No es, ven y sentémonos a hablar. No, en nuestro momento. Hay varias estrategias que yo puedo realizar desde mi hogar, que las puedo realizar en mis espacios individuales. Escribir una carta. Yo puedo escribir esa carta, yo decido a quién, yo decido si es para ese bebé, si es para Dios, si es para mí, si va a ser una carta de perdón, si va a ser una carta de disculpas, si va a ser algo que me permita a mí poner un poquito de orden de esto que siento. Nombrarlo, reconocer Exacto, qué me pasó, qué validarlo, sucedió. Ujú. ¿cierto? Reconocer que si bien esas frases que me han dicho vienen desde el amor, pudieron haber minimizado mi sentir. Pero entonces yo en ese papel voy a plasmar todo eso. Me puede servir. Yo después voy a mirar qué voy a hacer con esa carta, qué me sirve más a mí, qué necesito, qué me es más valioso a mí, qué me va a brindar más calma y más tranquilidad, ¿cierto? Como va a ser parte de tu historia de vida, puede que tú ya tuvieras todo el cuarto de tu bebé decorado y que sea más doloroso para ti ver ese espacio así. Puedes hacer también pequeños actos simbólicos de a esta fundación o a esta amiga le voy a dar esto. Yo en mi caso, lo que tenía para mi bebé, yo lo regalé a personas que sabía que lo iban a utilizar y me quedé con lo más significativo. Y fue una de las primeras prendas que mi bebé arcoíris Ujú. utilizó, ¿cierto? Ok. Eh, y yo dije, este regalo es de tu hermanito. ¿De cuál de tus dos hermanitos? De Martín, ¿cierto? O sea, porque yo ya había logrado darles un lugar en mi historia de vida, ¿cierto? Quedarte con algo, no porque es que si yo no me quedo con esto no lo recuerdo, no. Es para que te ayude a tramitar. Va a llegar un momento en el que tú no vas a necesitar eso para nombrar y recordar sin tanto dolor, Ujú. que es lo que se busca cuando hacemos un proceso de duelo bien acompañados. Es recordar, darle lugar con amor, porque hay diferentes maneras de amar y de expresar ese amor. Y Ujú. una de esas es ese reconocimiento. Claro, y es crear una relación más amorosa, más empática, más bonita, esa experiencia que en su momento fue desgarradora, fue difícil de asumir, pero que luego es darle esa experiencia de sí, hizo parte de mi vida, pero ¿cómo me voy a relacionar? O sea, desde ser empático, compasivo, de sí dolió, pero ya ahora lo quiero recordar con ese amor, realmente fue mi bebé desde ese positivo y cómo estoy haciendo entonces para reconocerlo dentro de mi familia, dentro de mi historia. Sí, y permitirle a los otros ese espacio para que le den el reconocimiento. Tú me preguntas a mí, ¿tú eres mamá? Sí, soy mamá de tres. Entonces la gente, pero ¿cómo si solo tienes una? ¿O dónde están los otros? Y Ujú. ya ahí tú puedes decir con tranquilidad, sí, yo tuve dos pérdidas gestacionales. Entonces la gente ahí mismo, ay, no, si no quieres no hables. No, podemos hablar. Ujú. Porque ya tuve mi proceso de duelo satisfactorio y ya puedo hablar, darles un lugar, estar en mi vida. Y yo puedo decir, tendría 9 años, ya Ujú. puedo decir eso sin volver al dolor en este momento, por el proceso y por todo lo demás que se hizo de una forma bien acompañada. Ujú. Puedo mirar en los otros de pronto esas necesidades que tienen de dar reconocimiento o no a lo mismo, lo que hablábamos ahora, ese respeto a esas familias que bien no ha causado de pronto algún movimiento particular a nivel de dinámica familiar, muy Ujú. respetable, muy valioso, pero también brindarles la oportunidad de, ay, yo puedo nombrar ese Ujú. nieto que de pronto no está desde lo físico, pero sí desde lo espiritual, sí desde un plano que yo quiera observarlo, ¿cierto? Darle un Ujú. lugar, ay, yo lo puedo nombrar. Así es. Ay, tu hija no iba a tener, entonces que ellos también tengan esa oportunidad de darle un lugar. Así es, Caro. Y si me permites, es tu experiencia, es tu historia, pero también me gustaría compartir un poco de la mía en cuanto a esto, porque me pasó.
Y desde lo que nos dice Caro, les quiero contar, y Caro, te lo comparto, sí, porque mi mamá fue una de las que en su momento, desde el desconocimiento, invalidó mi pérdida y me decía, hija, pues estás muy joven, apenas tenías 6 semanas, vas a tener la oportunidad de tener más, sí, desde el amor. Pero luego cuando ella vio que realmente a mí me dolió, cuando yo les hablaba a ellos y les decía, por favor, no me invaliden, esto para mí representó mucho, es mi hijo y yo siempre hablo también, yo tengo 3 hijos, aunque, como se dice esa famosa frase, aunque aquí en la tierra solo vean dos. Y mi mamá empezó a entender eso y ya es súper bonito que mi mamá me acompañe y que mi mamá diga, tengo 6 nietos, entre esos cuenta a mi bebé, a Agustín. Es Sí, supremamente reconfortante, sanador para mí. sí, porque continúa ese proceso de validación. Ujú. Entonces eso permite que ese duelo se pueda llevar más fácil, finalice de una manera satisfactoria. ¿Para quién? Principalmente para ti, para tu familia, le da lugar en tu historia de vida, en tu historia de vida familiar, en la historia de vida de ese papá, de esa mamá, de ese abuelo, de ese tío, Ujú. ¿cierto? Y al otro también le permite un espacio reflexivo, lo invita de forma no tan directa a pensarse. Es cierto, tengo 6 nietos, tengo 5 hijos, aunque veas cuatro. Ujú. Tengo, le da un lugar. Esta fotico es de la primera ecografía, que también es otra manifestación simbólica. Ahí está este portarretraticos con esta fotico. Ujú. Te va a permitir y tú lo vas a poner en ese lugar, hacer un pequeño lugar, un rinconcito del recuerdo. Claro que sí. Yo pienso que una de las claves para tú saber que requieres o no requieres de ese acompañamiento profesional o que requieres a alguien más que te oriente frente a ese orden o como orientación en la parte mental, en la parte del duelo, es cuando yo puedo hacer esos actos simbólicos, esos actos de amor y me están permitiendo continuar. Ujú. Porque cuando yo me estanco, por decir, yo estoy haciendo el acto simbólico y de pronto las personitas que nos ven, que nos escuchan, dicen, ay, voy a hacer eso, pero yo ya me quedo ahí, no me está sirviendo. Antes se está volviendo patológico, que es lo que no queremos y por eso quería hacer como la aclaración. Yo ahí debo comenzar a buscar, voy a buscar a alguien que me oriente un poquito más, qué puedo hacer. O yo como pareja, yo como mamá, yo como tía, yo como, puedo mirar, pero esto sí está como adecuado, Ujú. porque entonces ya ese acto simbólico si me está entorpeciendo mi relación con las otras personas o así, no está siendo tan efectivo. Por eso es Ujú. muy importante saber quién me acompaña. Como yo te decía al inicio, un acompañamiento humano y respetuoso. Saber que tú eres el protagonista de ese proceso, que va a ser en tus tiempos, que yo te estoy acompañando y te voy a invitar, te voy a mostrar las herramientas, juntas vamos a mirar qué podemos elegir, qué es lo mejor para ti. Ujú. Porque puede que para uno sea la carta, para otros su fotografía, puede que para otros no, sea su silencio, su compartir con su pareja. Pero mirar y saber que no es un acto de cobardía pedir ayuda. Así es. No es un acto de debilidad. No. Y yo no solo tengo que ir al psicólogo cuando estoy en crisis, cuando estoy en una emergencia. Yo lo hago para prevenir, lo que Ujú. hablamos ahora. Tengo esta situación, voy a trabajar el duelo ¿para qué? Para en una futura maternidad poder estar más tranquila. Ujú. Para en una futura crianza, puede que no sea de mis hijos, de mis sobrinos, estar más tranquila. Entonces es como esa la invitación de bajar un poquito esa barrera, ese estigma negativo que podemos tener frente a hablar de estos temas. El solo hecho de hablarlos creo que comienza a ser muy valioso tanto para la profesión como para la sociedad. Así es, Caro. Entonces te agradezco enormemente nuevamente por estar aquí, por este espacio tan enriquecedor, por compartirnos tu experiencia personal y estas herramientas tan valiosas desde tu rol profesional. Así que si tú has vivido esta realidad, la estás viviendo o Dios quiera no la vivas, pero te toca, pues ya sabes, si sientes que este duelo te supera, ese malestar, ese dolor, pues aquí estamos. Y aquí están profesionales como Caro
quienes se han especializado para acompañar este tipo de duelos. Así entonces nos despedimos. Caro, muchas gracias. Gracias a ti, Mari. Como te decía al principio, son espacios muy valiosos que siento que van a llegar a personas que de verdad lo necesitan, lo requieren, y como para complementarte, yo también como observador, yo también como pareja, como mamá, como tía, puedo estar o puedo haber identificado durante este video, esta charla, situaciones de la persona que está atravesando por esa pérdida y decirle, ven, ¿qué te parece? Proponerle, invitarlo a esa reflexión de este acompañamiento. Así es, Caro, Entonces, sí, para que visibilicemos esta realidad que a tantas nos pasan, solo que necesita ser más hablado. Así entonces esperamos haberles comprobado una vez más que en el camino hacia la sanación, juntos somos magia. No olviden por favor suscribirse, darle like y ayudarnos a compartir para que esta experiencia y todas las que compartimos lleguen a muchas más personas. Gracias por acompañarnos, por llegar aquí hasta el final. Chao, chao, hasta una próxima oportunidad.